aliado en la cocina. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. La noche se vive mejor con un buen rock nacional. Aceptaste lo peor de mí. Si te vas, no se te ocurra volver. No te pierdas la primavera 2024 que tenemos para vos. Música y noticias. Radio Nuevo Día. The night is about to start. The day stays behind. The kids are running on the bridge like they're looking for something else. The sky comes after the rain, and your smile clears the doubt. If the day was not a great day, maybe tomorrow will be. That's why I say la noche baby with me. La noche baby together. La noche baby, the day is about to start. Ya comienza la noche baby. Juntos hasta la medianoche. The night is about to start. The day stays behind. The kids are running on the bridge like they're looking for something else. The sky comes after the rain, and your smile clears the doubts. If the day was not a great day, maybe tomorrow will be. That's why I say la noche, baby, with me, la noche, in baby, together, la noche, in baby, the day is about to start. Hasta la medianoche. Este es el show de los miércoles a la noche. Música, cine y actualidad, distracción y análisis, canciones y viejas pasiones a la hora de la sobremesa. Hasta verle la cara a un nuevo día. Bienvenidos a La Noche Imberbe, con sus anfitriones, Cacho Álvarez y Tony Villanueva.
minutos pasaron de la hora 21 y estamos iniciando desde el 100.9 del dial un nuevo capítulo, el número 74 de La Noche Imberbe, que como siempre es conducido técnicamente, esa nave es conducida técnicamente por el señor Eduardo Lobito Witt. Y como siempre, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso se encuentra es él, ¿Quién? José Antonio Tony Villanueva. ¿Cómo andás, Cacho? Buenas noches, Juli. Buenas noches, Lobo. Más que nunca. Buenas noches, Juli. Buenas noches, Juli. Sí, yo igual digo buenas noches, Juli. Saludamos de paso. Los dos estamos saludando a la misma persona. Sí. ¿Cómo estás? Que se ha reintegrado al streaming. Exactamente. ¿Cómo andás? ¿A quién le está diciendo? ¿A Juli? A vos, a vos. Ah, no, No, yo a vos. bien. Estoy mirando a vos. ¿Y por qué no le dice? Pregúntale a Juli. Primero te pregunto porque tengo a la Yo izquierda. estoy bien. ¿Y Te Juli tengo a la cómo está? izquierda. Juli está bien. Bien. Mira lo que tengo acá. ¿Qué es eso? Nobleza obliga, hay que agradecer, ¿no? Una taza. Exacto. La taza de La Noche Imberbe. Una taza con 10 pinos. Esto implica que vamos a empezar a vender merchandising. ¿Cómo se dice? ¿Es una pregunta? Sí. La respuesta es no. Hubiera sido un buen para fin de año. Estoy tratando de ver si aparezco en algún momento. Usted sigue hablando. Aprovechando. Digo, tazas, llaveros, gorros, con el logo de La Noche. Ah, no, tengo que mostrarlo así más Claro, ahí. más cerca, más cerca. Igual se ve, imagino. Y está personalizada. Cada uno tiene su Su nombre. o algo parecido. Ahí va a La aparecer. mía tenía coca para ver. Para que sepan que, bueno, falta el bajista. Bueno, que según Ciro no es necesario. Así que no hace falta que lo mostremos. Después podríamos hablar de eso, no fue tan así. Qué malo que sos con Andrés Ciro. No, pero aparte. Son muy malos. Si no lo dijo un poco en broma. ¿Quién se va? Y bueno, pero todos con ganas de bardear. Está Tony y toda la gente atrás. Claro. Tengo amigos que lo bardearon igual. Bueno, che. Pero igual no tengo tampoco tiempo para tanto. bardeando así, lo digo molestando. Escuché de casualidad las declaraciones de que Lo que pasa una es que anécdota que contaba, nada más. el tema es que igual fue bastante desafortunada la declaración porque justo están con el problema de Mickey que no y el bajista. Y es el bajista. Claro, pero él lo dijo antes de. ¿Cuándo va? Tengo entendido que fue No, antes, esto lo dijo ahora último. Y sí, porque por lo menos la entrevista que está dando para el Cosquín, digamos, el canal de Cosquín, promocional el Cosquín Rock, en realidad. Claro. Bueno, No, entonces nada, lo es dijo por reciente. Mickey. Lo dijo por Mickey. Más de uno habrá dicho eso, ¿viste? Quedó como el traste, literalmente. Bueno, 42 minutos pasaron de la hora 21. Una jornada apacible, diría mi querido amigo Héctor El Negro López. Dios lo tenga en la gloria. Jornada apacible en la ciudad de Río Gallegos. 10 grados, 4 décimas la temperatura, humedad del 57%. Presión atmosférica de 998 hectopascales. 22 grados. ¿Le interesa eso? Sí, 22 grados en Cava. No sé, porque fue lo primero que me salió acá el. Ah, está el clima. chistoso. ¿Qué será? ¿Que te va a ver Oasis? Pero eso es el año que viene, ¿eh? No, pero digo 22 grados en Cava y acá 10. Sí, bueno, no me interesa lo que pasa en Cava. Acá lo más cercano que tengo es Canteras Cova. No Cava. Canteras Cova. También, bueno, yo tengo gente que tiene Cava, sí, igual. Con B corta. Bueno, nada, qué tiempo loco, ¿no? Se me ocurre arrancar por eso. Sí, hoy llovió y había sol mientras llovía. Me tocó estar justo afuera a la tarde. Y era raro, parecía. Es raro que tú estés afuera, eso es lo raro. No, y raro que el clima en sí me hizo acordar mucho a ciudades del norte donde llueve, llovizna Sí, y claro. hay sol. Es Exacto. rarísimo. Bueno, el tiempo está así bastante loco y hay mucha precipitación en esta primavera que realmente, bueno, sorprende por eso, ¿no? Porque hay muchos lugares donde está empezando a quedar verde. Vos decís, ¿qué pasó? Bueno, Beto, tuve la suerte, nada que ver, voy a hacer un paréntesis, perdón. A tono con Nuevo Día, sí, Sí, dígame. voy a hacer, claro, voy a hablar con algo que tiene que ver con Nuevo Día, con la página web. Me tocó hablar con un iraní. Un iraní. Iraní, no estoy mintiendo. Un iraní que ¿por vino qué? a Río Gallegos y visitó la Patagonia. Que está haciendo un proyecto de medioambiental que es inspirar a los chicos en charlas a las escuelas para cuidar el medio ambiente y plantar árboles. Y le digo, acá hablaba, es increíble, pero aprenden más rápido el castellano de afuera que nosotros si estuviéramos en Irán. Y decía que, o sea, él decía que el clima que no le parecía tan. Le digo, bueno, lo que pasa es que no viniste en julio, estaba todo nevado, no había más viento, le tocó días lindos. Pero allá llueven misiles por ahí, Y por, yo le por di- arriba al cielo, o sea. Ahí, ¿viste? Bueno, ahí indagué un poco después, lo hablamos si querés, pero
le decía, si hubieras venido 20 años atrás está todo gris, ahora hay verde, le digo. Y tiene que ver con el cambio climático, por lo menos, capaz que él no creía en el cambio climático, pero bueno, yo se lo decía, y él decía, y estaba asombrado, porque él pensaba que siempre era así el clima aquí, o que era todo como en Chaltén, porque claro, de Irán hasta acá, ¿qué sabes vos de Irán, por ejemplo? ¿Cómo es la geografía? Yo no tengo idea, más o menos tengo una idea de que es parecido a Irak. Es desértico, digamos, Más ¿no? o Básicamente. menos. O sea, Exacto. ¿qué iba a decir, Juli? Buenas tardes, buenas noches en realidad, queridos, estimados y a la gente. Hoy una postal que ratifica lo que decía Tony, municipales 5:30 de la tarde, con lluvia incluso cayendo, a la vera de la autovía cortando los pastizales. Ahí enfrente de donde estaba su trabajo anteriormente, Sí, sobre claro. avenida- Sí, sobre la autovía. exactamente. ¿No? A esa Cerca de la altura Barca. estaban los muchachos con una bordeadora a nafta Sí. cortando los pastizales. Cosa que antes No sé, no acostumbré a ver nunca. Los días... Por los pastizales. Sí. No, o sea, ha crecido muchísimo con esto de las precipitaciones. mucho más naturalmente. rápido que en otras épocas. Así que en los patios de las casas, aquellos que están muy dejaditos con las tareas domésticas, ya el yuyo le creyó hasta, no sé, 1,5 metros más o menos. Digo, no sé, ¿usted tiene patio? Yo no, mi madre, yo no de casualidad. ¿Y vivo no le en ayuda a un- cortar el pasto a su madre? No. Debe Lo tener, haga debe ella. tener una Es maleza. de ella, lo tiene que hacer ella. Esos son hijos ¿Viste? del rigor. Y del rigor. Bueno, han pasado muchas cosas hoy en términos políticos. La noticia pasa por la ratificación, digamos, la sentencia a la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso se ha llevado todo, Por delante. Casi. sí, en materia noticiosa. Así que, bueno, nada, 6 años, ¿no?, de prisión, que no, esto no es que va a ir a parar bajo las rejas ni nada que se le parezca. No es que iba a ser detenida. Lázaro Báez también cayó en la volteada. Santi Báez, Pobre Lázaro Báez, ¿no? Otra vez. Un par de nombres. ¿Qué de tienen Santa Cruz. contra ese señor? Yo la verdad es que no sé. Y después, no solamente Lofer. Lázaro, Lázaro. también estamos en condiciones de decir quién más. Julio Devido, ¿quién más? Jaime estaba metido también, Pero Devido fue sobreseído. Devido fue pero Devido sobreseído. fue, claro, estaban todos, pero Devido fue sobreseído, es verdad. Había la lista, ahí estaba Santibáñez, el que más recuerdo. Y había Pavés, y había varios nombres ahí, pero no. Garro. Garro, exacto. Y usted sabe que hoy, con motivo de todo esto que ha pasado, con el fallo a Cristina Fernández de Kirchner, nada, hurgando en redes o en Twitter, más específicamente, que The Guardian, dicho sea de paso, ya anunció que se va a alejar de Twitter, porque la ve una red social tóxica, cada vez más tóxica. Estamos de acuerdo, todos teníamos que salir de Twitter. Yo nunca entré casi, así que no hay problema. Pero tiene una cuenta, entonces está. No, pero eso sí. No me excusa, si está. estuviera tuiteando todo el día, sí, pero no. Bueno, lo que quería decir es que era tendencia a la nata. Yo dije, uy, no me va a decir que paró las patas la nata. Lo primero que pensé, digo, no, pobre. Y claro, te vas a fijar y ¿qué ocurre? Todos agradeciéndole a la nata porque había sido el que en su momento había denunciado, usted sabe, con Turismo para Todos, En 2012. toda esta causa que ahora, La ruta del dinero acá. entre otras también, ¿no? Porque en Sí. realidad ha sido el ejercicio de Jorge Lanata en los últimos años, ha estado puesto ahí, ¿no? La gestión de Cristina y demás. Y bueno, nada, la gente agradeciéndole o recordando que había sido la nata, bueno, tendencia a la nata por También eso. Alconada Mon, ¿no? que fue quien quizá hizo una investigación más profunda. Exacto. Y que Perdón, Juan Carlos Villafaña, ex intendente, fue También. condenado. Ese, no me olvido. Sobre él fue ratificada la condena. Periotti, que era el director Periotti, de Vialidad Nelson Nacional. Periotti, sí. José López. todos condenado. conocidos, ¿eh? Y Carlos Santiago Kirchner, que es El primo. primo, él fue absuelto, igual que Nosotros, Devido. claro. Usted sabe que todos esos nombres que menciona Juli, para aquel que por ahí está escuchando de otro lado, están en muchas placas acá de los edificios públicos. Vos vas a una escuela y ves, no sé, de Néstor Kirchner en alguna otra época, Jaime, José López, Bueno, el Julio caso de Jaime Devido. es emblemático. Es emblemático, pues de educación. Claro, sí, sí. Titular de educación en varios. No, además lo de Jaime es el Y es el político kirchnerista, y si no me ícono equivoco, de la corrupción. claro, de las mayor cantidades de lejos de causas. Sí, de causas, y además él con... Que fue condenado, aparte. Además, El estos- otro día lo condenó. Además, estas personas han llegado a la función pública, sabemos, casi todos con, vamos a ser despectivos y decir que una mano adelante y otra atrás, porque estaríamos siendo exagerados, pero han llegado
nada, como cualquier hijo de vecino, y se fueron millonarios. Y Jaime con un avión privado y todo, decir, amigo, vos no pasás por la función pública, o no deberías pasar por la función pública de esa manera. Como O sea, Messi, que tiene avión privado. claro. Pero bueno, nada, o sea, viviendo la vida de Messi, un funcionario público, no puede. O sea, y hay algunos que todavía ponen la lupa en eso de la justicia, como, está bien. Lawfare. Hay una mirada crítica que se, obviamente, o sea, o de desequilibrio, ¿no? Porque para uno sí, para otro no. Ponele que no significa que esto no tenga, digamos, que esto no haya ocurrido, que ante los ojos de los riovallenses y de los santacruceños, muchos sabemos que bueno, se han enriquecido, y pasar por la función pública para enriquecerse de la manera que se enriquecieron, vos decís algo, por lo menos, si no entendés o no querés entender nada de política, por lo menos algo tenés que sospechar, amigo. Mínimamente. ¿O no? Mínimamente. No quiero hablar, pero está bien. No, está me bien. quedé pensando. Lo voy a poner en problema, no lo quiero poner en compromiso, ¿eh? Y tengo amigos, ¿qué le voy a decir? Claro. Jaime. Nah, pero ya está. Pero bueno, nada, eso es lo que pasó hoy como una de las más importantes. La economía. Y entre paréntesis un título. ¿Subtítulo o un título? No, título. No tenemos último momento. Ah, esa no la tenemos, Tony. Listo. Estamos Qué raro que yéndonos. no puso de fondo lo que es la música de hora clave. Me pareció raro, pero se ve que comiste y te dio sueño. Sí, ¿viste? es verdad. Comiste y te dio sueño. Lo que pasa es que rompimos las reglas, hoy empezamos Rompimos antes, primero. pero sí. eso no hay que decirlo. Un paréntesis, un título. El gobernador Royal anunció la construcción del camping más lindo de Río Gallegos. Lo quería decir. Dentro de todo este quilombo. Nota oficial, comunicado oficial del gobierno. En medio de todo esto. ¿Así lo titulan? Así lo mandó, lo tituló Nuevo Día. No distancia mucho de lo que es el título del comunicado oficial. ¿Cómo dice el camping más lindo de Río Gallegos? El camping más lindo, no de Santa Cruz, de Río Gallegos. Claro, sí. No es O muy sea, ambicioso tampoco. ya está. No es mucha la ambición del gobernador en ese caso, pero bueno. Claro, o sea. Y no va a haber desdoblamiento del pago ni aguinaldos, digo, ya que estamos, que es más importante que el camping más lindo de Río Gallegos. No, pero lo del camping más lindo de Río Gallegos es un tiro por elevación. Sabemos a Pablo Brazos que cuya gestión, digamos, hoy cerró un 10% de aumento salarial del mes de noviembre, digamos, o sea, a correr con el mes de noviembre, para los trabajadores municipales. A eso se le sumaría en el mes de enero la cláusula gatillo, a tomarse del IPC, digamos, más grande Que sería. que sí. Que si Porque, uno lo quiere contraponer con la provincia es mucho mejor. Porque la provincia es 11% en 3 meses. sí, esa es una, ¿no? Pero además, bueno, lo del índice de precio del consumidor, o sea, ahora es como que, a diferencia de otras épocas, se No está es- tomando como de manera. A ver, Pinzas. sí, no, pero hay como un tratamiento desdoblado, es decir, el IPC, el índice de precio del consumidor para lo que es Buenos Aires y el norte, digamos, y otro es para la Patagonia. De hecho, la canasta básica que mide el INDEC es solamente Gran Buenos Aires y Capital. Exacto, una canasta básica que por otro lado estamos de acuerdo en que toma elementos que ya deberían ser de alguna manera revisados, porque data de hace más o menos 20 años, cuando no teníamos la cantidad de servicios que tenemos hoy. Estamos hablando de telefonía, internet, etcétera, que digamos, deberían ser tomados, no se toman en todo eso, y por eso es que el índice da lo que da. En realidad, el que se mantiene sobre todo dentro de ese cúmulo de datos que conforman ese índice, bueno, es lo de alimentos y bebidas, lo que se está diciendo que se mantiene más o menos a raya, si se quiere, pero lo demás ha experimentado una suba bastante más importante, pero en el promedio da un 2,7 a nivel global y en lo que es el índice a nivel patagónico un 3,2, es decir, un poquito bastante más. Y es el índice que eventualmente tomaría la municipalidad para ajustarse a la cláusula de gatillo el próximo mes de enero. Es de acuerdo a lo que señalaba el contador y jefe de gabinete y también secretario de Hacienda, se podría decir, ¿no?, de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles. Tras cartón viene esta declaración del gobierno provincial que van a construir el camping más lindo de Río Gallegos. Hay un título que quiero decir, porque estaba hasta hace horas o ayer en las notas más leídas y no me parece que... Y me parece que es un tema que no tenemos que... Diga, no digo diga. tratarlo, pero por lo menos leer el título. Santa Cruz, luego del escándalo por el presunto pedido de aportes a la Libertad Avanza, denunciaron a Jairo Guzmán por tentativa de extorsión. Recién tendría, no lo sabía sacar. ¿Eso es de ahora? Esto fue hace 6 días, el viernes. No, eso sí, hace 6 días, pero digo, ¿qué cosa nueva tiene?
No, quería, porque fue en medio de la mitad de del programa anterior y este. Tiene razón. Y está entre la nota más leída, 18.000 visitas mínimo. Así que Buen número. Me parece que valía la pena mencionarlo. ¿Y Jairo en qué está? Por ahora sigue siendo funcionario nacional, veremos qué pasa. Obviamente quiere ser candidato a la Libertad Avanza a diputado nacional, por eso vino Martín Menem el 11 de octubre a inaugurar el local. Pero bueno, ¿Y cómo lo ve usted? ¿Lo van a tapar? nunca se sabe qué puede pasar en política, así que no me arriesgo a decir nada en este caso. Para la semana que viene, ya lo voy anunciando, ¿no? DeLorean Project va a estar acá visitándonos, es decir, Juan Maviot y Johnny Becker, por lo menos con Johnny hablé. Y la idea es que vengan ellos dos para que tratemos de, ya la semana que viene, finiquitar lo que se fue dando casi todo este año, que fue el campeonato de las Power Ballads. Un poco en broma la iniciamos y un poco en broma la vamos a terminar, pero con la participación de gente idónea, digamos, en la materia. DeLorean Project es una banda local, digamos, que aborda un poco también el tema del high metal o las Power Ballads también. Entonces, qué mejor que ellos, que lo hacen muy bien por otro lado, puedan estar acá acompañándonos, hablando un poco de lo que están haciendo, que les están moviendo y mucho, y además, bueno, que nos ayuden dando su veredicto, ¿no? O sea que, polémico igual. con esto quiero decir que la semana que viene damos por terminado el campeonato de Power Ballads, pero con la presencia de ellos. Así que hoy vamos a tirar un par de Power Ballads para recordar esto y para anunciarles, o seguir anunciándoles, que la semana que viene van a estar ellos. Y hoy no tenemos función privatizada. No, por segunda. No tuvo tiempo, Tony, pero bueno, no importa, sabemos. En realidad no es que no tuve tiempo, yo dije que lo íbamos a poner en freezer durante un par de semanas, porque le hicimos 6 semanas casi seguidas. Exacto. Y era medio... Lo que no sé con qué va a venir, porque ya Terror no puede. No, pero hay varias aristas. Está bien, bueno. Hay varias aristas para explorar, quedan bastantes. Y no, seguramente que sí. Arrancábamos musicalmente el programa del día de hoy, o sea que viene con muchas efemérides también, eso quiero decir. Sí, en realidad lo que tenemos hoy, en mi caso, vamos a explorar lo que fueron bandas que iban a venir y no vinieron, bandas que vinieron, algunas no puedo decir, no tenemos que hacer bastante, y 2 o 3 que vienen el año que viene. Poner música a eso vamos a apuntar. Está bien, pero de este año, básicamente. De este año, y hay 2 del año que viene. Del año que viene. Okay, una que no sabía, por ejemplo. Bueno, buenísimo. Y ahora compartíamos, digamos, la música de Zumbadores junto a Masacre. En el inicio del programa, un cover de David Bowie, ustedes ya lo conocen, muy, muy conocido. También lo hizo King Crimson, porque estaban relacionados también con ese tema que después se lo dejaron a David Bowie servido en bandeja. Bueno, nada, ahora vamos a compartir otra cosa que es interesante, Tony, Juli, Lobo. Esto es lo último de Dillom. ¿De quién? ¿Bob Dylan? Dillom. No sé esto pasó durante la semana también, Tony. No. ¿Usted no vio las redes sociales? Sí. Sé a qué te referís. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Pozos Pistarini? ¿Pozos Pistarini? Tiene apellido de película, Pistarini. Pistarini. ¿De Aeropuerto Internacional? Exacto. Claro, también. Pistarini, no. Bueno, nada, salía este tema, que es un tema bastante conocido de Viejas Locas, que remozó Dillom. Sí, es una... En realidad no es de los más conocidos, pero sí es conocido para la gente que escucha Viejas Locas o ha escuchado. ¿Qué vas a hacer tan sola hoy? Versión, y me gustó mucho, te digo, versión Dillom. Después tenemos otra novedad nacional y alguna internacional también. Así que quédense del otro lado, digo, si les gusta la música, con Dillom en este caso. Nos conocimos de casualidad. Vos ibas en tu auto y yo por la ciudad caminando con amigos, viendo chicas pasar y vos pasaste justo. Entonces quise hablarte pero mostraste tus dientes y me dijiste, porque soy diferente a lo que quiere tu papá, pero acéptame como soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Acéptame como soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Nena, yo no quiero joderte, solo quiero estar un rato más con vos. Juro
Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Hola, ¿cómo estás? Vení, subite al vagón de la alegría. Sí, en Tren de Escape nos escapamos a la diversión, la música y las entrevistas. La música y las entrevistas. Florencia Terrón, Alejandro Benítez y Nico Zen te llevan a Nuevo Día en el 100.9 de 15 a 17. Tren de Escape, tren de Escape. No te escapes, quédate con nosotros. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Estudio Jurídico Reyes y Reyes. Asuntos de familia, civil, comercial, laboral y defensa al consumidor. Doctor Mario Iván Reyes, doctora Natalia Hernando y doctor Leonardo Bonforte. 22 años de trayectoria nos avalan. Pasteur 110, piso 1A.
Escribinos al 420465 o por WhatsApp. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Si no te bancás la inflación y los bajos salarios, tenemos un programa para vos. ¿Pensás que luchar vale la pena? También tenemos un programa para vos. Patagonia Obrera, todos los sábados de 11 a 13 por Radio Nuevo Día, 100.9. Y también nos podés seguir por streaming y a través de nuestras redes de Facebook e Instagram. Se puede oír, obreros al poder, y esa es la consigna que salimos a defender. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Venís acelerado. Tranca. Llegó la noche imberbe. La noche imberbe. Música con un programa adentro. Muy bien, 10 minutos pasaron de la hora 22 y seguimos aquí en La Noche Imberbe, en el capítulo número 74. Decíamos un saludo para Raúl que nos hizo las tazas, que cada uno se las va a llevar a su casa, a la taza. Obviamente. Porque están personalizadas. Cometimos ese error. Quizás, ¿no? No lo habíamos pensado en su momento. Yo no hubiera aceptado otra... Ah, que sea de otra forma. Sí, otra forma. ¿Usted se lo lleva a su casa, Juli? No, la voy a dejar acá para tomar. Voy a tener que empezar a tomar café. Y si vive acá. Juli está mucho. Yo no dije eso. Iba a decir que está mucho tiempo acá, no que vive acá. Qué pregunta más tonta la mía. La iba a dejar acá. Claro. Voy a pedir una almohada también para la próxima. Está buena esa, ¿eh? Sublimada. Almohada personalizada, Raúl, tenelo en cuenta. Bueno. Y saludo a Fabián, que creo que está con mi hermano hasta ahora, y a Palma, que dice, justo a propósito del tema que pasamos de Dillon, de la versión de Viejas Locas, mira, este igual salió hace poco, dice.
Todo sigue igual, de Barbie Recanati. Yo no la tenía, esa versión no la escuché todavía, pero bueno, una muy conocida artista del underground, sobre todo Barbie Recanati. Una versión de Todo sigue igual, después vemos si la podemos pasar más tarde. Pero también para más tarde o para más adelante tenemos algo que está relacionado con el mundo de Tony. Es decir, no de las películas, pero sí de las series. Si bien no la vi, la serie de Cromañón, sí hay canciones y cosas que se han empezado a conocer en los últimos días. Y vamos a compartir algo de eso, pero eso es harina de otro costal porque ahora viene Tony con lo suyo. Sí, hago un paréntesis. No vi la serie Cromañón todavía. No recibí buenas críticas y de los que leí gente que confío, no recibí buenas críticas, así que no lo sé. Tengo que verla igual para... Hoy Claudia Rataro, haciendo una síntesis, ¿no? Sí. La vio y dijo que es una historia de amor que se contextualiza en ese escenario, pero que no tiene, digamos, de fondo la búsqueda de la tragedia. Sí, sí, no es ni una serie documental ni nada parecido. Claro, claro. Bueno, algo de eso hay y por eso es que da lo de la, ¿cómo decirlo? Lo de la banda de sonido, porque es una banda de sonido muy llamativa, es decir, hay artistas que están, son emergentes, digamos, dentro del mundo de la música nacional, del rock nacional. Incluso hasta Santi Motorizado tiene una canción allí. Pero hoy nosotros nos vamos a ir con eso. No. Sí que, como no se dieron los derechos, los que quedan, ¿no? Pato Fontanet, sobre todo, de Callejeros, no lleva esa serie, lo más importante quizás, que es la música de Callejeros. Queda así la historia. Algunos dirán, no, bueno, la historia es más importante. Bueno, sí, pero se trata de la tragedia de Cromañón y no están las canciones de Callejeros. Y es complicado. Es raro. Y es la primera temporada, ni siquiera es una película, es una serie. Así que bueno, nada, yo no la vi, tampoco vi al principio, vi el tráiler también. Y las críticas que he leído por ahí no han sido tampoco muy buenas, que digamos. Pero no importa, siga con lo suyo, Tony. Después vuelvo a eso. Sí, volvemos, no hay problema, hacemos un punto y aparte, pero hasta por ahí nomás, no tan aparte, porque vamos a hablar de rock, de música. Que sea rock. Que sea rock. Y Morrissey. Primero, vamos a hablar de gente que no vino, que dijo que iba a venir a Argentina. Ah, está bien, me está Y contextualizando. el primero es Morrissey. Está bien. Morrissey iba a venir en febrero de este año. Para el Día de los Enamorados. Busqué los archivos, me acuerdo, y yo me acuerdo que creo que hasta lo habíamos alcanzado a comentar acá, que bueno, viene Morrissey, va a tocar en Argentina después de tantos años. No vino un carajo Morrissey. No solo no vino, sino que canceló toda la gira para Latinoamérica. Pero ¿qué pasa? Él canceló la gira para Latinoamérica, que va a ser febrero o marzo, y confirmó la gira en Las Vegas. Para febrero y marzo. Para junio. Ah. No solo no vino acá, sino que tocó en otro lado. Sí, y en Las Vegas. Y en Las Vegas. Ni más ni menos que la cuna de... Ni más ni menos. Estuvo, acá decía, mirá, esta nota es vieja, se presentará 26, 27 de julio en House of Blues. Sí. Dentro de Mandalay en Las Vegas. Junio, julio en realidad. Confirmó las redes sociales. O sea, se fue a la timba. Prefirió eso a la pasión del público latinoamericano, que lo quiere mucho a Morrissey. Encima acá tiene yo creo que la mayor cantidad de fanáticos está en Latinoamérica, no en Estados Unidos. Y no solamente Argentina, porque uno ve del lado de Chile, lo ve del lado de Uruguay. Está bien que Uruguay no es muy poco probable que vaya, pero... Un dato que no aporta nada. ¿Cuál? Cristian Castro, fanático de Morrissey, de Smiths. Bueno... Digo, sí, está a bien. ese nivel. Usted lo dijo, no aporta nada. No aporta nada. El tour que iban a hacer incluía Ciudad de México, Lima, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y Brasilia. Perdón, seguimos con el recital que no fue. Que no fue. Así que dijimos, bueno, ponemos un tema de Morrissey que no vino. Después vamos a hacer mención a bandas que sí vinieron. Hay una gran cantidad, y tuve que acortarla, de rock, ¿no? Porque no íbamos a poner No, está bien. La Oreja de Van Gogh, por ejemplo. No, bueno, la Oreja de Van Gogh cambió de vuelta. Sí, es noticia igual. Es noticia también. Pero bueno, no es nuestro ámbito por ahora. ¿Quién sabe el año que viene? No sé. No, estaba tratando de recordar cuál era la canción más conocida de la Oreja de Van Gogh y sí, ahora me suena. Sonaba hasta el cansancio esa Vos canción. la conocés, Lobito, por eso te estás riendo. Rosas. Ah, Sí. Dios, Rosas. Yo no me acordaba el nombre. Sí me acuerdo del, lamentablemente. ¿Se llamaba exactamente así? ¿Rosas? Mira. Sí. Dios, ¿por qué me acuerdo de eso? Vamos con Morrissey, Lobito, por favor. What kind of people
live in these houses? What kind of sad dad scratches in this crash pad? T-shirts or blouses, torn jeans or trousers. What kind of people live in these houses? T-shirts or blouses, torn jeans or proper trousers. They vote the way they vote, they don't know how to change, because their parents did the same. And where will they be 10 years from today? Bed-sitter, bedwetter, or penthouse go-getter? What carpet chewer lights up this sewer? And which rough trade strangers frail around these chambers? And what dented gent bends over in this tent? They sleep with who they sleep with, only because they are afraid to taste change. Duplex, boisterous in cloisters, grabbing in a cabin, or squatting on your quarters. Oh, sad homey folksy, smelling in their dwelling. They look at television thinking it's their window to the world. They look at television thinking it's their window to the world that's got to hurt. Who cares what people live in these houses? Hasta la medianoche, todo es posible. La noche imberbe. ¿Qué clase de gente vive en estas casas, Cacho? Ese es el nombre de la canción. Lo hemos pasado, pero es de un disco del 2020, el anteúltimo, porque sacó uno más. Bueno, que no se encuentra. No lo encontré. Encontré un tema nada más y se escuchaba mal. Creo que estaba caminando en por uno de esos barrios, los por crear, de alguna ciudad inhóspita de. Hay que ver porque Morris es muy polémico, así que mejor quiero imaginar, mejor ni preguntar, porque dijo qué clase de gente viene a estas casas. Mire, ya hay un mensaje de Ernesto que lo estoy viendo en YouTube, dice: la serie está muy buena, debe ser estamos hablando de. ¿Trabaja la mote? De lo de Cromañón. Entonces dudo que sea buena. La serie está muy buena y es necesaria, dice, más allá de la historia de amor que se desarrolla en la serie, es un gancho para introducirnos en una masacre que no debe olvidarse. Es el comentario de Ernesto. Yo como decía, bueno, nada, hoy leí un artículo en Infobae después, o sea, lo había pispeado, digo, para leerlo y traerlo a colación, después cuando hablemos de la canción que estábamos, digamos, mencionando, digamos, estamos olvidando, porque no la estaba mencionando explícitamente, digamos, que vamos a compartir más adelante, y que venía a colación de esta serie que, bueno, nada, de la cual se está hablando bastante. Pero nada, este espacio todavía sigue siendo suyo, no lo quiero interrumpir. No, ya lo hiciste, pero te perdono. Morrissey no vino. No vino. O sea, artistas que dijeron que iban a venir y no vinieron, uno Morrissey. Uno que sí vino. Usted dígame una persona a la que primero le viene a la cabeza
cuando piensa en Morrissey acá en Río Gallegos? ¿En Río Gallegos? Sí. No se me ocurre nadie. No conozco mucha gente que escuche Morrissey. ¿Vos? ¿Yo? Y no mucha gente. No, yo no es que escucho Morrissey todos los días ni nada. Bueno, pero que más o menos conoce. No se me ocurre. No, bueno, pero o sea, hay un montón de gente que escucha, que qué sé yo, Pero que yo no le gusta conozco. The Smiths. Yo conozco un montón de gente que le gusta toda esa movida de británica, pero yo pienso en Leandro, por ejemplo. Ah, claro. ¿Yo sabes por qué no lo incluía? Porque me tenía la sensación de que él lo empezó a conocer ahora último. Él no lo conocía antes. Bueno, dicho esto, ahora sigue con lo mismo. Sigue con lo mismo, pero esta vez una banda que sí vino, y no solo vino, sino que cumplió 30 años y nosotros no nos enteramos. Y hicieron un gran recital. Extranjera. Banda Hace poco. Esto fue en marzo. No, yo estaba pensando en el ciclo lectivo de mis hijos. Ni nos yo no sé en qué estaba pensando. Placebo. 30 años en el Luna Park. La última vez que lo escuché tenían 5 años, creo. Ellos. Una banda de fines de los 90. Si No, de los 90. De los 90. Mitad de los 90. Mitad de los 90. Sí. Nosotros la conocimos más hacia finales, pero en realidad era de mitad. Acá hay una nota en Infobae. Había notas en varios portales y detallaron que fue una fiesta espectacular. Qué raro que haya sido una fiesta. Placebo no hace una música muy festiva que digamos. No, al contrario, es recontra triste la música. No es para nada. No por nada el nombre, ¿no? No es para nada recomendable, pero como que fue muy bueno el recital y que estuvo hasta las manos. Bueno, es súper recomendable lo de Placebo. Lo que uno quiere decir en realidad es que, bueno, es bajón en algunos aspectos, pero no todo, ¿no? Todo. Elegí lo menos. Elegí un tema que no es de ellos, porque ellos sacaron un disco de cover en el 2015. Mira, eso no lo tenía presente. ¿Qué tipo de covers? Hicieron una versión de Pixies. No, algunos son ¿qué? Muy amargos, muy tristes. Esto es lo menos que encontré bajón para escuchar. No es de ellos, es Where Is My Pero Mind. si, no, ¿vamos a llorar? No. No, es buena versión. Trajo toda una serie de terror y ahora claro, y ahora, tristes. Claro, ¿qué más falta? Claro. Ya para eso está la realidad. Exacto. Pero con esto algo nos vamos a poder evadir, pues es un tema, si bien lo canta Placebo, de Pixies, Where Is My Mind. Un clásico. Un clásico. Mándalo, Lobito. With your feet on the air and your head on the ground,
No voy a decir de quién. No voy a decir ¿Cómo de quién. toca la batería Lobo, vio? ¿Viste? Ahí está. Lobo, qué bien. Pero Lobo, qué grande. Yo pensé que eras bajista. Porque no lo escuchaba. No lo escuchaba. Placebo, Where is my mind, tema de Pixies. De Pixies. Y es Clásico de Pixies. Clásico de Pixies. Cover de un disco que se llamó Covers. Así no se gastaron mucho en el nombre. No. Del 2015, que yo tampoco sabía que lo habían sacado. Fue buscando, hurgando a ver qué podemos poner que no sea tan... Y con respecto a Placebo, decíamos banda que sí vi, ¿no? Que sí vi. Y que fue una fiesta y nosotros nos perdimos esa fiesta. Y no nos enteramos. Lo peor de todo, ni nos enteramos. O nos enteramos 6 meses después. Y un poquito más, te digo, porque estamos en noviembre ya. Ya estamos en noviembre. Tenía, entonces, repasando, Morrissey, que dijo que venía y no vino. Los Garcó, Placebo vino. Teníamos otra persona que estaba del otro lado escuchando a Morrissey, no sabíamos que era fanático. Lo saludamos al Beto. Beto Barriga. Beto sí. Barriga, Él es fanático. Tiene todo fanático tiene de guardado. Morrissey. Tiene un, es más. De grande, uno se Tiene va a un enterar. tatuaje. Tiene un tatuaje. Ah, no, eso yo no lo. Sí. Lo que pasa es que usted lo conoce más. En el pie. En el pie. Y de paso aprovechamos y le saludamos por su cumpleaños, que fue hace unos cuantos días. Hace 15 días que le estamos festejando el cumpleaños a Beto Barriga. Y así que la vida es un carnaval, Beto. Claro. Pero bueno, hay bastantes. Es verdad que hay gente que escucha Morrissey o The Smiths. No nos vamos a detener en eso porque hay un montón de gente que seguramente escucha un montón de música. Además de Smiths. Además de Smiths. Y la otra banda, La otra, sí, eso. Interpol. Ah, no, yo con las bandas que tienen que ver con. Yo sabía que ibas a hacer ese chiste. Con las fuerzas de seguridad Era del orden, largo. no me llevo Era muy bien. esperado el chiste, no, ¿viste? No. Interpol, y estuvo en el Luna Park. Interpol sacudió Luna Park con su mejor versión del post-punk del siglo XXI, Nota de Tiempo argentino. También visitó Argentina, estuvo en el mar con su gira por el 20 aniversario también. Y nosotros 20 aniversario de botones. Tampoco nos enteramos. Tampoco es una banda ultra conocida, pero sí es conocida. No, la Interpol lo conoce un montón de gente, ¿eh? No sé si tanta, pero bueno. Bueno, esta banda no sé, a la otra sí la conoce un montón de gente. otra sí. ¿Y cuál fue la banda soporte? Tengo una inquietud nada más, una curiosidad. No busqué. ¿No habrán sido los del FBI? Dios mío. Prefiero no opinar. No, está bien, sí. No, faltó el punk ahí, ¿no? No, Sí, está bien. ¿Qué sé yo? Mientras tanto. Los monos. Claro, exactamente. Nos habíamos olvidado de Pillín. Pillín, De mandamos Pillín un Bracamonte. saludo a toda esa gente. Mejor ni nombrarla por las dudas. No. Interpol, que tiene un par de discos, dos por lo menos exitosos. Uno es de los más exitosos. Contra la pared. Uno. Y el segundo se llama Turn on the Bright Light. Prende las luces brillantes. Si Perdón, no me ¿usted equivoco. escuchó en serio Interpol? Sí, ese disco lo escuché. Y lo que vamos a escuchar es un tema de los más conocidos de Interpol, que es lo más o menos escuchable porque tiene de todo igual. Está bien. Así que mándalo. Nothing
La Noche Imberbe. Un programa simple. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-612426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Atención Santa Cruz, se viene el gran bingo final del Bingo de los Egresados 2024. Este sábado 26 de octubre desde las 16 horas, 8 partidas que salen o salen. En las primeras 6 partidas, 21 millones de pesos. En la séptima partida, un Renault Sandero 0 kilómetro más 1 millón de pesos. En la octava partida, un Chevrolet Montana más 2 millones de pesos. ¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este gran bingo en vivo por nuestras redes sociales. Encontranos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Gaby, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir?
Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Venís acelerado. Tranca. Llegó la noche imberbe. La noche imberbe hasta las 0. ...42 pasaron de la hora 22 y seguimos transitando esta noche imberbe con tazas. Llegaron tarde, pero llegaron, ¿eh? Sí, yo ya la estoy usando y cuando llegue a mi casa sigue. Sí, porque usted bebe mucho café. Sí, aparte. En realidad no debe beber tanto café. Aparte. Usted mencionó algo al pasar off the record que sería interesante, ¿no? Primero que nada, mañana hay fecha FIFA, bueno, las eliminatorias en nuestro caso. Argentina juega con Paraguay en Asunción. En Asunción del Paraguay, y en los últimos días se ha generado algunas cositas con el tema del deporte y esta necesidad que tienen algunos medios, ¿no?, de cada tanto meter algún tipo de cizaña con relación a algunos jugadores que pueden ser, o sea, no solamente la selección, también hasta Colapinto se lo han querido meter en la bolsa de la política también, por esto de los auspiciantes. Muy fácil caer en él por esto de los auspiciantes en estos tiempos que ya sabemos cómo están siendo. Bueno, y en la selección argentina, el Dibu, por ejemplo, ha sido muy señalado también, porque él dijo que a la Argentina la veía bien, y la gente se enoja porque, claro, hay un montón de gente bajo la línea de la pobreza, hay un montón de cosas, como si el Dibu Martínez tuviera que ser, o no pudiera opinar lo que le parezca, ¿no? Más allá de que tampoco ahondó ningún tema, ¿no? Dijo eso, nada. Y ahora tenemos un ex de la selección argentina que no. El Kun Agüero visitó la Casa Rosada tras su apoyo a Javier Milei en medio de la discusión por las sociedades anónimas deportivas. ¿Qué me cuenta de eso? Yo creo que si de verdad habría que sincerar la cantidad de jugadores. ¿Usted qué piensa? ¿De qué lado están? ¿De qué lado están? Yo creo que más de... Yo creo que la gente no... Yo creo que están
Yo creo que si le preguntás hoy a, no sé, Messi, Sí. no era. O sea, si le responde Messi, digo, porque capaz que dice, capaz que no dice No nada. dice nada. Pero ¿Qué diría? creo que están más del otro lado, o sea, de este lado del gobierno, que más cercano a este gobierno. No digo que apoyan Libertad Avanza, nada, pero es ideológicamente más cercano que cercano al anterior. Para mí, Sí, sí, a mí me parece que de igual. 10 por lo menos 7, 8. ¿Y por qué será eso? Pero a mí me parece lo mismo que usted, pero ¿por qué será? ¿Y cuál es tu teoría? Y mi Vos teor- primero. No, a mí me parece que lo que se ve, o muchos ven, es que mucha corrupción, entiendo yo, ¿no? O sea, que se le ha vendido La como pandemia. si este gobierno fuera... Yo creo que la pandemia fue fundamental. Claro, no, sí, la pandemia ni hablar, ¿no? Igual tuvo lo suyo. Y todo lo que ha pasado al conocerse, justamente lo que ha pasado en pandemia, y bueno, y todo esto que decía, ¿no? Y que señalaba, que tiene que ver con cómo se ve afuera, bueno, muchos... Ujú. No completé el copete, error mío de la nota, del ¿Cuál? título del Kun Agüero, porque dice: el empresario y ex jugador de la selección argentina estuvo acompañado de la diputada. Perdón, el empresario, Sí, es empresario. el Kun Agüero. Ujú. Estuvo acompañado de la diputada libertaria Juliana Santillán, que tiene a cargo el proyecto del gobierno. Yo, claro, lo veía con una foto de una chica con la pelota y yo decía quién es, pues no la sacaba. Y es la diputada Juliana Santillán. Juliana Santilla. Yo igual estaba buscando, hurgando, ¿no? En algunas cosas que tienen que ver con eso también, pero no lo voy a encontrar. Ah, lo de Adriano era, ¿no? La diferencia entre... Porque vio, las últimas horas se conoció una carta Sí, de Adriano, que reconoció su alcoholismo. muy emotiva, ¿no? En realidad, de por qué están, digamos, viviendo nuevamente en la favela, digamos, que lo vio nacer. Y bueno, nada, es una carta muy, muy interesante, muy emotiva y con mucho significado, y mucho significado desde el punto de vista social. O sea, él es un tipo de, digamos, que como que se, de alguna manera, vuelve a su barrio, vuelve a la favela que lo vio crecer, habiendo sido en algún momento erigido como el emperador en Italia. El emperador se lo denominó en el Inter de Milán, entre los mejores jugadores del mundo que fue, claro. Y bueno, él tuvo un final de carrera muy abrupto, digamos, porque no quiso seguir jugando. Básicamente eso, no tenía muchas controversias, tenía una historia familiar también muy dura, y que como Vivía que mucho de noche. y que de repente como que le volvió todo eso, y dijo fantasmas y demás, pero bueno, es como que se reconcilió con toda esa parte de la infancia. Y bueno, nada, hizo una carta que es muy, muy emotiva. Yo leí una parte, es bastante larga, y esto digamos, lo digo en función del contrapeso que me sugiere las figuras que tenemos nosotros acá, por ejemplo, con el Kun Agüero, incluso Carlos Tevez, que también salió sabemos que la historia de vida muy dura y sufrida que ha tenido, pero acá somos se condena mucho, ¿no? Porque piensa, vamos a decir, con la derecha, ¿no? Claro. Que está muy afín con ciertas ideas, y puede pensar lo que quiera, es decir, viste, se genera para mí esa contrariedad, ¿no? Es como que la mayoría quiere ver que sean empáticos con determinadas condiciones, ¿no? Sociales y demás. Y está bien, a su manera lo habrá sido Tevez en su momento, lo seguirá haciendo. Alguien ayudará, por ejemplo, o estará ayudando todavía, ayudó en su momento, seguramente. Pero la gente quiere como otra cosa, ¿no? Quiere como que el combate, como que siempre sea un combate, que es un poco lo que fue la figura de Diego Armando Maradona, ¿no? Combatiendo siempre, a pesar de los lujos, a pesar de un montón de cosas que él tenía, de lo rico que era de alguna manera, a la gente tomaba otra cosa de él también. Pero Maradona hubo uno solo. Con sus contradicciones, ¿no? Obviamente, como cualquier ser humano. Y estas personas también tienen, digamos, sus contradicciones. Y bueno, nada, es eso. La verdad es que a veces le da mucha importancia, digo, a lo que se pueda pensar, digamos, políticamente. Sí, siempre va a haber crítica, más en esta época de las redes sociales. Cualquier jugador de cualquier equipo, no solo de la selección, que hable a favor de, o no diga nada, solamente diga ahí creo que vamos bien. Scaloni también lo dijo, ojo. Sí, dijo, bueno, y también... Leonel Carolé, el PT, lo dijo igual. Y gente que vive, en el caso de Scaloni, en otro país, con lo cual tiene una mirada completamente distinta. No, aparte también, del ¿no? campo, yo ya de ahí paso. No, sí, él dijo que productor al campo se lo tendría que tener más en cuenta. Así que es obvio que Eso fue lo que dijo. Ya sabemos que por lo menos qué lado no está. Sí,
de alguna manera. Pero bueno, tratan de no... debe ser dificilísimo, ¿no? Para ellos mantener una línea ahí. Ujú. Sí, o cualquier cosa que diga van a ser señalados. Pero bueno, en definitiva creo que estamos de acuerdo en que la mayoría va a pensar algo por el estilo, ¿no? Es momento de escuchar, ahora sí, lo que habíamos prometido anteriormente, y es lo último de Mujer Zebra. Nosotros hemos tirado a Mujer Zebra el año pasado, este año, en diferentes circunstancias. El año pasado porque lo enrolábamos en un grupo de un montón de bandas nuevas, emergentes, de este nuevo rock nacional, si es que existe o vale la expresión, junto con Nena Genix, junto con Winona Riders, junto con Buenos Vampiros, tremenda banda, Buenos Vampiros, y así un montón de otras que están saliendo y que son jóvenes realmente, chicas y chicos, y muchas chicas sobre todo, que no superan los 24, los 25 años, 23 en otros casos. Bueno, está dentro de ese grupo, junto con Club Audiovisual también, y hay un montón de bandas más que por ahí están en el under, todavía en el under, pero algunas despertando más interés que otras. Mujer Zebra, por ejemplo, es una de ellas, que despierta más interés que otras. Acaba de ser, elegida para que sea parte de la banda de sonido, decíamos, de Cromañón, que ya la pueden encontrar en Prime Video, está hace pocos días allí. ¿Qué oficia este programa? ¿Y qué oficia este programa? Cromañón, decíamos, y contaba un poco Julia antes, que bueno, nada, lo que... Más allá de no es que se narra la historia de Cromañón, digamos, lo que pasó en los acontecimientos como si fuera un documental, sino que hay una historia más novelesca allí, digamos, como columna vertebral, digamos, de una historia que dentro de la cual se disparan un montón de cosas que tienen que ver naturalmente con aquella fatídica noche del 30 de diciembre del 2004. 20 años se van a cumplir ahora de esa tremenda tragedia que fue la de Cromañón, con más de 150 jóvenes que fallecieron, ¿no? En ese incendio mientras tocaba cuando comenzaba a tocar Callejero. Llamativamente, y lo decíamos anteriormente, no llamativamente, a nadie le puede sorprender que el Pato Fontanet, por ejemplo, no haya decidido no ceder los derechos para que sea parte de esta serie, porque también igual es real que ¿cómo va a ser el guión? O sea, hasta qué punto me puede tocar todavía peor el tema, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, uno puede... digo que rápidamente uno puede pensar de que no te lo cedo. No, directamente. Hablamos de que habían críticas duras, o por ahí que no eran las mejores, no la mostraban, o no había manifestación a favor de la serie, y acaba de salir una particular, por ejemplo, de un sitio, no digo ultra conocido, pero Espectáculos de Mendoza, que realizan muchas series y películas de Argentina sobre todo, y el título ya es clarísimo: Cromañón, una serie innecesaria, y dice una serie innecesaria. Y dice el copete lo que yo escuché y leí por ahí. Dice: la banalización de las tragedias y un desprecio absoluto por la vida humana en pos de las ganancias. Esa es la bajada. Está bien. ¿Y qué otra cosa puede sumar ahí? Dice: a casi 20 años de la tragedia, Amazon Prime nos trae una serie que promete retratar uno de los episodios más oscuros de la historia de la Argentina, pero que, en su enfoque, termina por banalizar y simplificar un tema tan delicado. En síntesis, es parecido a lo que yo escuché, por lo menos de crítico, y leí algo así rápido, no me puse a analizar, de parte de la serie. No la he visto, sinceramente. Yo, cuando vi el adelanto, o por lo menos vi el cartel, yo pensé que iba a ser un documental. Sinceramente pensé que iba a ser un documental. No lo fue, y además se conoció todo bastante de golpe, claro, ¿no? O sea, claro. Bueno, la semana pasada, esto es un artículo de Infobae que quería leer, aunque sea un poco como para meternos en este tema. La semana pasada se estrenó, decíamos, Cromañón, la serie que volvió a poner en agenda el trágico incendio ocurrido el 30 de diciembre del 2004 en República Cromañón. Nosotros le decimos Cromañón, era República Cromañón, el nombre real, durante un recital de Callejero, 194 personas. Yo había dicho más de 150, era 194, llegó finalmente ese número. Pero yo la vi allí, pero también quedaron incontables secuelas. Bueno, lo que ya sabemos. Así como vino ocurriendo con las últimas producciones locales, propaladas por las distintas plataformas de streaming, la conversación en las redes sociales se vuelca hacia ahí, volviendo tendencia a una serie para bien o para mal, al margen de las valoraciones que se pueden hacer sobre esta ficción basada en un triste hecho real. Uno de los tópicos principales fue la ausencia total de la música del grupo que lideraba, decíamos, el Pato Fontanet. Bueno, a lo largo de 8 episodios se escuchan tarareadas por los personajes o como contexto musical temas de Intoxicados, Las Pelotas, Jóvenes Pordioseros, La Renga, Ratones Paranoicos, Los Pérez García, Ojos Locos y más.
Además, cuenta con un soundtrack original conformado por tracks incidentales y cuyas compuestas mayormente por Gabriel Pedernera, que es el baterista de Luca Sativa y productor de diversos artistas como David Lebón, entre otros. También hay una composición de, lo decíamos también al principio, ¿no? Santi Motorizado, que se llama Lo que perdí, y hay versiones a cargo de Mujer Zebra, Triste canción de amor, que es original de El Tri, pero que la popularizó acá La Renga, y Lucy Patané, el clásico villancico Noche de Paz, grabado por Sumo en su álbum After Chabón, pero nada de Callejeros. Bueno, y después se entra en la nota, esta está muy interesante porque en realidad explican por qué, tiene mucha importancia Triste canción de amor en esta serie, en estos episodios de esta primera temporada. Me pregunto yo si va a haber otra de Cromañón. Triste canción de amor es, digamos, un poco la canción que está alrededor de los protagonistas de lo que vendría a ser esta novelesca versión de Cromañón que se lanzó, y está atravesado por la canción que acá conocimos como, que era de La Renga, que la hizo La Renga, pero sabemos que es de la banda mexicana El Tri. Entonces, para eso, digamos, se utilizó esta versión hecha por Mujer Zebra, una versión moderna, bien indie rock, que vamos a compartir a continuación, porque tiene mucho que ver y atraviesa básicamente la historia de estos personajes que están en esta serie, decíamos, de 8 episodios que se titula Cromañón, pero que de Cromañón algunos cuestionan que no tiene tanto. Pero bueno, de todos modos, cada uno tendrá su visión, para lo cual va a haber que verla primero para después hacer algún tipo de evaluación. Lo que pasa es que, claro, cuesta bastante, teniendo en cuenta de que todo está, o debería estar atravesado, uno piensa, por Callejeros, y la verdad es que no aparece esa música porque no le han cedido los derechos. No obstante, vamos a compartir esta buena versión, y esto sí lo puedo decir, ¿no? Buena versión de Mujer Zebra haciendo Triste canción de amor, una versión moderna, decíamos, de este clásico del Tri que popularizó aquí La Renga.
Bien, dice el artículo que, bueno, quería cerrar con esto, ¿no? Hay una canción en el soundtrack que va y viene, a la vez que sirve para metaforizar el alma de la historia más allá del incendio, ese complicado triángulo amoroso que conforma a los personajes Malena, Lucas y Nico, que son de la historia de Cromañón. Decíamos, se trata de Triste Canción de Amor, original, decíamos, del grupo mexicano El Tri, compuesta por Alex Lora, pero en Argentina popularizada por La Renga, luego de que la editaran en su álbum A Dónde Me Lleva la Vida, del año 93. En la vida real, dice, esa canción también quedó muy asociada a la muerte de Mariana Silota, la novia del Pato Fontanet, en 2004, quien estuvo presente en el beat del show Infame en República Cromañón. La noticia de su fallecimiento, ocurrido 14 días después del incendio en el boliche, fue comunicada en el sitio oficial de Callejeros con parte de la letra de la canción. Incluso su foto, en épocas de Fotolog, circuló mucho con varios de esos versos adjuntos. Lo paradójico del caso es que la relación entre Fontanet y Silota tuvo algo de triángulo. Durante muchos años, ella había sido novia de Diego Chaca Dorrego, quien en aquel momento era el manager de la 25, pero a mediados del 2004, en pleno ascenso de Callejeros, Mariana, que había sido la protagonista del videoclub Chico Común, ¿no?, de la 25, se fijó en Pato Fontanet y allí fue que formaron pareja. Entre idas y venidas amorosas abrieron una fuerte tensión entre ellos, quienes eran amigos, ¿no? Las rispideces llegaron a su punto cúlmine durante los días de internación de Silota, quien falleció en la clínica de la Trinidad de Palermo el 13 de enero del 2005, y aunque trataron de ignorarse, debieron volver a verse las caras en el funeral. Está hablando en este caso del Pato Fontanet y del manager de la 25. Esta chica que falleció y que también de alguna manera la toman, por eso es que toman, decíamos, esta canción en esta serie de Cromañón, quedó muy marcada a fuego por esta, bueno, no es desafortunada la expresión, ¿no? Pero digo, quedó marcada por esta chica, por, bueno, ese video, haber aparecido en ese video tan propio, ¿no?, y tan rolinga de ese momento como se le veía, de Chico Común de la 25. Esa era la chica, bueno, que fue novia después del Pato Fontanet, que falleció en Cromañón. Las citas aludían permanentemente, dice en este artículo, a Triste Canción de Amor, y por eso es que tiene mucha importancia en la serie este tema que recién compartíamos en la versión de Mujer Zebra. Y ahora pasamos a otra cosa que no tiene que ver con lo nacional, sino con algo que nos gusta más. Porque somos cipazos. Porque somos cipazos. Sobre todo. No, nos gusta de la misma manera, pero tiene otra connotación. Porque acaba de salir lo último de Charlatan. Vamos a decir, ¿cómo es posible? ¿No estaban muertos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Charlatan, una banda pre-Britpop, se podría decir. Sí. Bueno, nada, en realidad estaba chequeando, porque esto es reciente, muy reciente, y estaba chequeando, bueno, había salido un demo de este tema que vamos a compartir ahora, hace algunos años atrás, pero era solamente un demo. Banda, los Charlatan, que se formó a finales de los 80, ¿no? En el 89 en Birmingham. Una de esas bandas que tiene un sonido de lo que, digamos, fue la antesala de lo que después conocimos como Britpop, con los máximos exponentes, Oasis, Pulp, Blur, etcétera. Y ahí tenemos una canción nueva de los creadores de Only One and Now, que es el tema más conocido de ellos, que es el que vamos a compartir ahora. Pido que prestemos atención, un sonido típico, lo conserva ese sonido, la agrupación. Compartimos, decíamos, lo último de Charlatans, que se llama algo así como lleno de no sé qué, lleno de cultura, sí, full of culture. Toma, de Charlatans. I'd like to write on them
José Van Twin. Ah, bueno, como te decía, José Van Twin, jugador de la selección argentina del 82. Yo no lo conocía hasta que Te lo nombré. me lo nombraste vos fuera del aire. Historias que pasan con Héctor Nica Mancilla. ¿Qué tendrá que ver con lo que escuchamos? No, Nada. no sé, pero está bueno Pero- como nombre de banda, le digo ya. Los Van Twin. Los Van Twin, O sí, The Van Twin. o The Van Twin Band, sí, o algo así. No, o sea, esos jugadores que uno no sabía que había estado en el Acabo Mundial de del enterar. 82. Todos los días se entera, perdón. Todos los días uno José entera Daniel. con uno. Claro. Van Twin, Gamarra. Mirá. Fue seleccionado en la lista entre los 22 convocados del Mundial 82. ¿Quién lo recuerda? Nadie. Solo él. Capaz que ni su familia. Pero bueno. Bueno, ahora capaz que Beto Barría si está escuchando, ¿no? Capaz que Beto sí se acuerda. ¿Qué escuchamos? De Charlatans. Lo último de Charlans, lleno de cultura, es esta canción. Después vamos a indagar un poco más sobre lo último. Es un álbum, ¿sí? Pero esto había salido como un demo unos años atrás. Ahora ha sido visiblemente mejorado. Pero The Charlatan es una banda realmente que tiene, digamos, todo ese sonido de Manchester, digamos, de alguna manera. Rock, psicodelia, algo de psicodelia también, sí, se podría decir. De Stone Roses también lo acompañaba en su momento. Algo un poquito más pop hizo Jesus Jones. Jesus Jones, que Todas hemos esas pasado. bandas sí, también hemos pasado de Stone Roses, por supuesto. Y esto me recuerda a Sandro Díaz, que tiene una linda remera de Stone Roses. Así que para él este tema que acabamos de pasar. Y ahora una banda que sí vino, o mejor dicho, mañana se presenta. O sea, Mañana. Mañana. Fran Ferdinand. No, Fran Ferdinand Ya estuvo estuvo. este fin de semana. Oh, viste, Está incluido Fran Ferdinand. Está bien, bueno, pero se presenta este fin. Y Smashing Pumpkins ya se presentaron. Smashing Pumpkins también está incluido. Sí, ya se presentaron. Ya se presentaron. Y ¿Mañana quién se presenta? Mañana se presenta King. King. Sí, bueno. Leo King, capaz que se pronuncia de otra forma, pero para mí es King. Eh, Mañana en el Movistar Arena. que Mañana y pasado, ahí no encontré bien la fecha porque. Pero me figura que mañana sí o sí, que después de acá se van a Colombia. volvieron hace un tiempo nada más. Y tocaron en Glastonbury este año. Exactamente, tocaron en Glastonbury. No cerraron porque están No. tratando de recuperar cierta masividad, digamos, que la tuvieron en su momento. Una banda que tiene una particularidad. ¿Cuál? Hace un rato hablábamos de Andrés Ciro, ¿no? Sí. De Andrés Ciro que bardeaba a los bajistas. Sí. A esta banda no le faltaban bajistas, pero sí que le faltaban. ¿De qué se jactaban? Que no tenían guitarrista. Que no tenía guitarrista. De hecho, fueron acusados en su momento. No sé si lo sabías. En su momento fueron acusados de ser esas bandas que se conformó por parte de la industria. Claro, sí. Sí, sí, que era como un Take-That, pero del rock. Exacto. De eso fueron acusados. Aunque en el tercer álbum ellos les metieron guitarras, pero en realidad las canciones más conocidas no estaban hechas con guitarra. No. Pianito. Como el que vamos a escuchar ahora, que hicieron en Glastonbury. Post, Britpop, indie rock, rock alternativo. Sí, británico. 90 para ahora. Kane, mañana se presenta. Mañana se presentan. ¿Estará en el de Movistar Contempome Arena. ahí? Ah, no, ya no está más en la viola. No sé. No creo. Mándalo nomás. En vivo. Escuchá. To you, the good people of Glastonbury. All right. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in.
I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me where you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Till you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything. So I know we go somewhere only we know. Somewhere only we know. All right, it's the Glastonbury Choir. Here we go. One more time. Cálida melodía. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Muy pop, claro, exacto, pero funciona. Sí, Realmente, musicalmente funciona. Además, ese es el mayor éxito. Es el mayor, pero un hitazo Sí, mundial. sí. No solo en Estados Unidos ni en inglés. en todo el Viste que hay gente que dice, a mí me gusta más la original. No me gusta en vivo. Perdón. Bueno, esta era la... Sí, sí. Lobo dice que es uno de esos. Bueno, el Lobo es un tipo raro igual. Usted, pues, bueno, pero Es un tipo raro. es del club de... Y él lo admite, ¿eh? Y él lo admite. No, pero hay mucha gente que es así, ¿eh? Vos sabés que generalmente los DJs y todo eso le gusta más la versión en vivo, la versión original de los temas. No sé por qué, es un club medio con sus particularidades, sí. Es una raza rara, sí. Es una raza rara. Pero bueno, ahí se mantiene en pie, firme, ¿qué le va a hacer? La banda que viene la nombraste, Smashing Pumpkins. Ya Exacto. está. Yo quiero saber si es verdad que estuvieron en la Bombonera. Ahí pregunté. ¿A quién le preguntó ahí? No hubo respuesta. ¿Billy Corgan le preguntó? No, No. creo que le guste el fútbol a los muchachos, ¿no? Porque son estadounidenses. Y si le gusta el fútbol, me lo van a ir a ver a Boca. Pero bueno, estuvieron ahora. Te la dejo pasar porque... Estuvieron ahora el 5 de noviembre. Sí, hace nada. Sí. Smashing Pumpkins en Argentina, los destacados de un show con sabor a definitivo, una aplanadora, dice La Voz. Lo estoy sacando de diferentes medios. Yo vi partecitas. El Movistar Arena, ¿no? Claro, vi partecitas de cómo se movía la gente. Veo yo lo que estoy observando con muchas bandas que están volviendo y que son históricas, en el caso de Smashing, que realmente están moviendo a la gente. Es decir, o sea, acá es como que se recuperó ese vínculo de, en realidad siempre quizás lo estuvo y uno por ahí, bueno, estas bandas no hace rato que no venían quizás, pero bueno, nada, mucho pogo igual y está bueno, o sea, energía, digamos, ¿no? Y están viniendo muchas bandas de los 90 y 2000, ese es el tema. Claro, sí. Hay un público nuevo y un público anterior. ¿Va a decir al final que...? No, todavía no. No va a decir lo que tiene para todavía decir. no voy a decirlo. Vamos a escuchar. ¿Ya desembolsó esa suma? No, todavía no. Yo sabía que venía por ese lado.
El tema de Melancholia and the Infinite Sadness, ¿te Qué acordás lindo. que un CD doble? Doble, yo lo tenía. Vos sabés que yo no lo tenía Yo lo tuve, ese disco doble. Lo tenía, bueno. no voy a Creo que decir me queda la tapita nada más. Qué tremendo disco. Es para escuchar 2 veces y. En todo sentido. Ya está, ¿eh? Ya está, sí. Vamos a escuchar esta versión de Glastonbury también, de Tonight. Mirá vos, ¿estuvieron en Glastonbury Pero, recientemente? no, 2013. 13, hace 2013. 11 años. 11 años atrás. Suena muy bien. Mándalo. Escucha. And the elms now fade in the city I lay, the place where I was born. As the world doors fall down, marveling the sound of a life in underground. It's never time at all. You can never leave without leaving a piece of you. Now to far up change, we will never be the same. The more you change, the less you be. Believe.
Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915, 2966 479223 o al fijo 423 799 444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Estoy parado sobre la muralla que divide. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwiches y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. La Noche Imberbe. Un programa simple. Actualidad, música, cine. La Noche Imberbe lo cambia todo.
30 minutos de la hora 23 acaban de pasar y seguimos discutiendo si Cromañón sí, Cromañón no, digo la serie, ¿no? Claro. Bueno, nada, opiniones de todo tipo tenemos con relación a ese tema. Pero seguimos con la música, seguimos con este camino que está trazando Tony. Bandas que dijeron que iban a venir y que no vinieron, o solistas, y otras bandas que sí vinieron y que acaban de tocar. Pasaba Smashing Pumpkins. Aprovecho para saludar y desear una pronta recuperación a Jorge Aranda, un músico y oyente. Así que, bueno, nada, eso. Sí. Bien, que se mejore. Y sí, obvio. Y seguramente uno de los últimos programas lo vamos a tener tocando la guitarra acá, Jorge, si es que está escuchando y nos dice que está dispuesto. Por lo pronto, la semana que viene, DeLorean Project va a estar acá. Vamos a ver si pueden tocar algo también. Eso lo definimos recién, ¿no? Sí, fue resuelto. Pero después vamos a pasar algo de DeLorean Project para que vean por qué van a venir acá también. Porque tienen que hacer, estamos en la instancia decisiva de las Power Ballads. Así que van a ser ellos los que definan. Y tienen argumentos para votar, y para elegir. Yo creo que sí. Pero van a tener que votar sobre 4, ¿no? Ya le sacamos 30 y tantas. Y en realidad más. Sí, 50 y algo. Eran bastantes. Sí, hicimos como 3 depuraciones antes de llegar a la instancia final. Una preselección muy larga, muy grande. Y bueno, para eso se trata. Hay gente especializada en esto, sí. Ahora Fran Ferdinand, que Estuvimos hablando, que estuvo un oyente del programa. No. Andrea, le mandamos saludos. Estuvo ahí, allá. Publicó videos. Claro, ella había dicho que estaba para ir la otra vez. Y hizo hace minutos, 14 minutos, publicó. ¿Qué? Lunes 11 del 11, una combinación numérica cargada de energía, alta vibración, tan como fue el potente show de Fran Ferdinand con Alex Capranos dominando el escenario y al público. Nos llevó bien arriba y más allá. Lo que pudo registrar, y ahí pone, no incluyo el video y demás, y pone algunos de los temas que tocaron. Y la última, This Fire, con 10 minutos para incendiar todas obras sanitarias. En obras, Fran Ferdinand en obras. Movistar Arena, Smashing Pumpkins. Claro, Smashing Pumpkins. Bueno, estamos hablando de bandas, Smashing todavía más icónica de los 90 y Fran Ferdinand obviamente más de acá, ¿no? Pero con muchos años ya de trayectoria. Y uno de los temas, por ahí con el que más se han hecho conocidos es Take Me Out, que es el que vamos a pasar ahora, que transmitido por la BBC, está en la página de YouTube de la BBC, o en la cuenta de YouTube de la BBC, pero es un festival de Escocia, porque son escoceses. Son escoceses, y suena muy bien en vivo. Yo creo que deben beber buen whisky, ¿no? Mínimamente. Sí. Chocolate igual. Digo, ya que está. Son escoceses, tienen que tomar buen whisky. Son así de Highlands. Sí. Sí. no me entendiste, pero no importa. Mándalo, Lobito. Salgamos acá. So if you know, you know I
Qué bien que suena, Qué bien que suena. ¿Hinchas de qué? ¿Alex Capranos de qué es? ¿De Glasgow Rangers? ¿De Celtic? ¿De qué equipo será? ¿Le gusta el fútbol? El fútbol le gusta, tengo entendido, pero no, ahí no está bien, no te voy a pasa poder nada. decir. Estuvo ahora, este fin de semana, Fran Ferdinand en el Obras, y el que viene a continuación viene el año que viene, y es Sting. Nah, no me va a poner Sting, a esta hora me la va a bajar. Pero ¿Viste cómo dicen ahora los pibes? Me la va a bajar. Bueno, No, es una paja. pero vos eso. no sos pibe, y yo tampoco. Y este tema, no importa, es muy bueno, es en vivo, es en vivo en una transmisión. Sting viene el año que viene, dijiste. El año que viene. Se confirmó Sting, viene a dar el concierto el 25 de febrero del 2025. 25 de febrero. 35 años después de visitar Argentina con The Police. No, pero vino después. Yo tengo entendido que sí, por eso me quedé pensando por qué le erraron acá. Porque la última vez que vinieron fue. Colegas suyos que están diciendo esas O cosas. suyo, también. Sí, también, de mi gremio seguramente, Sí. más que el del suyo, me parece. Claro, porque con The Police vinieron hace 10 años atrás. No. No, de Police ya se separó. Duró 8 años de Police. No, pero ellos vinieron con The Police, se hicieron acá. Ah, no, sí, pero eso fue en los 80. ¿No tuvo una visita hace 20 años, 15 años atrás? No, más. No. Yo tenía entendido que habían venido. ¿Quiere Pero que lo capaz buscamos? que era Sting. Alex Capranos es del Sunderland. Mirá. Porque es inglés, no escocés. Ah, Alex es inglés, no es escocés. Es inglés, no escocés. Se mudó de chico a Escocia. pero- Bien ahí, Juli, ¿viste? Ahí está. Eso te Del decía. Sunderland. Del Sunderland. De Julio Arca. Del Sunderland, donde sí, y de donde jugó Sabela en un momento. Mire usted, de Ese las otro cosas no- que me acuerdo. Sí, yo no me acordaba de eso. Y no se acuerda de Van Twin, se va a acordar de, No me de que acuerdo, Sabela claro, jugó en Sunderland. claro. No, en Sheffield jugó. Ah, yo sabía que había equivocado. Hubo alguien que jugó en Marangoni, fíjate si fue Marangoni. Sunderland. Julio Arca, ídolo del No, Sunderland. pero eso es más reciente. Yo te digo que jugó en el ¿En Sunderland. Sunderland? Marangoni fue. ¿Marangoni? Sí, Claudio Mirá, Marangoni. no tenía idea. Qué buen dato, ¿eh? Digo, ya que estamos. Y lo va a buscar, ¿eh? Lo va a buscar. No sé si a Sting le gusta el Sunderland. No creo. No, Hay que ver. Sting, ¿de qué será? Nunca supe que. Yo tampoco, me estoy preguntando ahora al aire. Todo el tiempo con este tema se llama All This Time, en vivo, para recordar ¿Qué es lo que más le gusta de este tema? esta versión que está muy buena. Y este tema en particular siempre me gustó. Ya creo que no lo había elegido. Vamos. On drums from Los Angeles, Mr. Josh Fries. And over here, in an attempt to lower the median age of the band, I've got Dominic's son, Rufus, on guitar. Because you never know with the old boys, they might, pass out. And over there, those four guys there are from San Antonio in Texas. They're a Tex-Mex band called the Last Bandoleros. And I'm a big supporter of theirs. They're great singers and great songwriters. They're helping us out today. This is an old song, appropriate. It's called All of This Time. Thank you. I've looked out across the river today. Saw a city in the fog and an old church tower where the seagulls fade. Saw the sad shy horses walking home in the sodium lights. Two priests and a ferry, October geese on a cold winter's night. All this time, the river flowed endlessly to the sea. Two priests came around our house tonight. One young, one old, to offer prayers for the dying, to soothe the final rites. Won't you learn, won't you teach?
which way the cold wind blows. Fussing and flapping and pre-sleep like a murderer crow. All this time the river flowed endlessly to the sea. If I had my way, I'd take a boat from the river and I'd bury the old man. I'd bury him at sea. Blessed are the poor, for they shall inherit the earth. What they say, it's better to be poor than be a fat man in the eye of a needle. As these words are spoken, I swear, I hear the old man laughing. What good is a used up world and how could it be worth having? All this time the river flowed endlessly like a silent tear. All this time the river flowed. Now Father, if Jesus exists, then how come he never lived to? Yeah. They built a wall and a temple on the edge of the Empire Garrison town. They lived and they died, they prayed to their gods, but the stone god did not make a sound. And their empire crumbled till all that was left were the stones the workmen found. All this time the river flowed, falling light of the northern sun. If I had my way, I'd take a boat from the river, then go crazy in congregations. They only get better one by one. One by one. One by one by one. One by one. I look down across the river today, saw a city in the fog and an old church tower where the seagulls play. Saw the sad shy horses walking home in the sodium lights. Two priests on the ferry, October geese on a cold winter's night. Sting, All This Time. El año que viene, viene. ¿Va a ir a verlo? No, que... no le va a alcanzar porque por lo que tiene que ponerse ahora. Y eso que en diciembre el otro, noviembre. No, en diciembre. El 16 de noviembre. ¿Quién? Oasis. Es 16 de noviembre. No era 5 y 6 de diciembre. No, 15 y 16 de noviembre. Bueno. Y Steam va a estar el 1 de mayo, para el Día del Trabajador. Ahí podés ir vos. Si usted me acompaña. Si pudiéramos, iríamos. ¿Quién va a estar? 25 de febrero va a estar Steam. Me confundí con el 1 de mayo. ¿Sabe quién va a estar el 1 de mayo? Simple Minds. Ah, Simple Minds. Una banda muy... ¿A usted le gusta Simple Minds? No. ¿Alguna vez le dijeron que era aburrido? No, no me desagrada. A mí me dijeron aburrido, pero por escuchar otras cosas. No. Simple Minds jamás. Pero la vida de Jim Kerr no fue tan aburrida. Digamos, durante un periodo interesante de su vida fue el marido de Chrissy Hynde, ¿no? De la cantante de Pretenders, con quien tuvo una hija, icónica, ¿no? Chrissy Hynde, digo.
y estuvo casada justamente con Jim Carrey, el cantante de esa banda que usted me acaba de mencionar. Sí. No me va a decir que trajo algo de Simple Minds. Traje algo de Simple Minds que va a estar el 1 de marzo del 2025, el año que viene. Y mirá, dentro de días comienza la venta de entradas. Nosotros decíamos, mirá, Frank Ferdinand, Smashing Pumpkins. Simple Minds tiene más años que Smashing Pumpkins. Tranquilamente. Como 15 años más tiene. La guitarra que usa el de Simple Minds es más vieja que el cantante aunque el cantante de Smashing Pumpkins. Billy Corgan no, tiene más de 50, obviamente, 50. casi 60. Sí, pues se hizo famoso grande. Ya en los 90 era grande. Pero bueno, mire, acá estoy viendo, Jim Carrey tiene 65 pirulos. ¿Qué canción? A ver, hay una canción de Simple Minds que es muy conocida y que muchos la confundían con YouTube. Que ya no me acuerdo el nombre, pero capaz que luego se acuerda porque era la época de esa tema más conocido de Simple Minds. ¿El tema de los 80 de la película? No. Hay un tema de Simple Minds que no recuerdo ahora el nombre, que era muy conocido y que muchos creían que era... Googlealo, yo a ver me fijo. Sí, yo ahora, ya mismo se lo estoy por pasar. Yo esto es más rápido. Que lo confundían, mirá, no lo tenía eso. Sí. Te juro que no, no estoy mintiendo. No, bueno, pero ya que estamos, lo vamos a hacer ahora. Esto es simplemente... Preguntale a la IA. No hace falta, porque esto va a salir enseguida. No lo vas a ver. Va a salir enseguida el tema porque debe ser el más conocido. Sí, ahí se lo paso. ¿Cuál? Sí, ese. Exactamente ese. ¿Ese el tema? que acabas de decir. Mirá vos, no sabía. A ver. Sí. Pero ese tema no... No tiene nada de parecido para mí. No, Lobito está bailando. ¿Usted dice que no tiene nada de parecido con YouTube? Yo no le encuentro ningún parecido. Bueno, Lobito, discúlpame. Yo no le encuentro ningún parecido. ¿En serio? Yo no le encuentro. Cortale el micrófono. El tema que elegí no es. Ahí se lo había cortado el micrófono, en serio. Está enojado, en serio. ¿No eligió ese tema que es el que todo el mundo conoce? No. Bueno. Este es de los 90, ese es más viejo. Acá se comunica con nosotros Jorge Arana. Cuando me recupere ahí estaré, amigo, me dice. Claro, tuvo una operación, espero que estés bien, Jorge. Tremendo lo de los Pumpkins. Y ojo con hablar mal de Sting, jaja. Muy bien. Uno de mis ídolos. Qué grande. Dice, no, si yo no hablo mal de nadie. No. Hablo igual que vos de las otras bandas. Jorge, claro, sí. Compartimos gusto con Jorge, no lo conozco, pero... Ya lo va a conocer. Ya lo veo. Y se va a arrepentir. Veremos. Hypnotize, en vivo. Pero ese es el otro clásico. Tiene 3 clásicos, Simple Minds. Eligió el segundo. Tiene más clásicos. Esto es desde en vivo en Glasgow. Otro, ¿pero qué le pasa? Usted está soñando con ir a Escocia ahora. ¿Qué le pintó? No sé, pero no me he dado cuenta que era en vivo en Glasgow. Mándalo, Lobito. No. Claro. Eso primero que en vivo no tiene nada. Eso en vivo no tiene nada. Pero suena muy bien igual, ¿Viste que era bien, YouTube eso? Y lo bueno es que ya se despertó. Porque... Es un YouTube de los 80, ¿no? Obviamente. Claro. Touch with all reality. I remember the look in your eyes, the way that you pulled me inside. All I know now and that the bench is my innocence. I've been hypnotized. Bells ring at night, remind me of some bright and sunshine day.
the pity horses you were right. I'll come right back and feel your energy. I remember the look in your eyes, the way that you pulled me inside. All I got now on my defense is my innocence. I've been hypnotized. You know it won't be easy. It's never easy. I've been En vivo, Simple Mind, hipnotizado en Glasgow en el 95. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Y ¿cómo se llama el nombre? Nunca me acuerdo el nombre de este hit, de este que es el más conocido. El que le decíamos recién. What's... Ah, bien, me hizo una señal. Sí. Claro. Simple Mind, que una muy buena banda, a pesar de que a Gacho no le Don't guste. You. Don't You. Mirá vos, Don't You.
No sabía. ¿Quién mueve con Ginebra Bols, Cacho? ¿Quién mueve, Tony? Muevo yo, Eduardo Lobo Witt. Claro, qué clásico. Y sí, estamos reviviendo con Juli el regreso de fútbol de primera. Eso es bien de los 80. ¿Quién mueve con Ginebra Bols? Y ahí venía la publicidad. Exacto. Y hablaba de esos huevos. José Saturnino Cardoso. Claro. Comas. Tal cual. Comas, sí. jugador de Boca. Que ahora está cancelado Comas porque está haciendo desastres en México. En México era, ¿no? Sí, está cancelado porque parece que tiene, no sé si un caso de abuso o de golpe, sí. violencia de género, algo de eso. No. Peticito como se lo veía, picante era. Sí. Cuando existía el wing izquierdo y el wing derecho, ¿no? Porque ya ahora ya no se usa más. No se usa. El 11, el 7, el 9, el 10, vos sabías para lo que estaban, ¿no? Bueno, el 5, el 8. En mi época jugué de 7. ¿Jugó de 7? Sí. Y claro, no había que ser muy alto para jugar de 7, Nah. había que ser picante. Así mordedor. Tampoco era tan. Yo me acuerdo de la época que jugaba acá, estaba el día del sur, una vuelta, 7 pepas se comió contra Independiente, yo lo fui a ver a una desolada cancha del Ferro. ¿Del yo Ferro? Yo era chiquitito ese día, en esos tiempos, ¿no? Yo quería llegar a primera, yo estaba, no sé, recién empezando. Un picante 7, no era usted. No, obviamente. Nos metió como 4 goles. Terminó el partido y uno de los nuestros le dije, ¿cuánto vale tu pase? ¿Cuánto vale? Y eso, justo el otro día escuché algo, alguien que Advíncula fue el que le hizo ese chiste. Sí, te lo compro, te voy a comprar el pase. Te voy a comprar el pase. Le dijo, sí. Me acordé de esa anécdota. Mire. Qué soberbio. Sí, no, en este caso era al revés, porque de perdedores 7-1. 7-1 7-0, no me acuerdo. Eso fue Deporte en el Recuerdo, una nueva sección de La Noche Imberbe que la vamos a estrenar ya llegando a fin de año. Sí, tal cual. Y ya son las 12, le estamos viendo las narices al jueves. Exacto. Y vamos a actualizar la temperatura, porque no dijimos nada de la temperatura. Para que se me cambia. No sé por qué me cambia la ubicación. Ahí me está tirando, me está necesitando una información, Lobo, así que se lo estoy pasando. Bueno, 9 grados 2 décimas la temperatura, la térmica 5 grados 7. Mañana, ya jueves, máxima 15, mínima 5. Nublado, mayormente nublado el día, se esperan chaparrones en la noche, un poco de viento y ráfagas de 42 y 50 kilómetros en la tarde y en la noche. Nada nuevo bajo el sol. No hay ninguna alerta por ahora meteorológica y espero que no la haya. El viernes la temperatura no va a ser mejor, va a ser máxima de 13 y mínima de 6. También chaparrones, también viento. Muy bien. Hasta ahora. Veremos que si cambia en el transcurso de estos días. Luego ahí te mandé otra cosa, mirá, porque nos habíamos olvidado de que teníamos que... se extendió un poco lo de Tony, entonces me olvidé. No sé si lo viste ahí. Habíamos anunciado que la semana que viene va a estar DeLorean en los estudios y todo va bien, ¿no? Pasa que Juan Maviot, el cantante de DeLorean, está de viaje, entonces vuelve ya la semana que viene y es de esperar que para el miércoles pueda estar acá junto con Johnny Becker, el guitarrista Johnny y el cantante Juan Manuel Viot de DeLorean Project, banda local que hace o emula, por eso el nombre DeLorean como el vehículo de Volver al Futuro. Emula muchas canciones que tienen que ver con el recuerdo, pero del rock básicamente, es decir, canciones de Queen, por ejemplo, han hecho incluso videos muy importantes como We Are the Champion en la cancha del boxing. También últimamente hicieron Heaven, un clásico de Bryan Adams. Sí. Pero también tienen un live session, esa es muy común hoy en día hacerlo, es decir, no es tan común en Río Gallego, porque bueno, las bandas carecen de ciertos recursos que tienen en otros lugares, ¿no? Que hay en otros lugares. Sobre todo para esto, ¿no? El estudio que se puede armar y demás. DeLorean lo pudo hacer y tiene una secuencia de canciones que son, bueno, nada, bastante icónicas, ¿no? Es decir, alguna de Queen, como decía, pero también tiene Europe. Y como con DeLorean vamos a tratar de jugar un poco y llegar a la Power Ballad, a la más importante de las que nos quedaron 4, tenemos que elegir una. Una de ellas que nos queda es Carrie, por ejemplo, que está en la fase final, digamos, entre los 4 mejores. Es la semifinal y final. Exacto. Y DeLorean la hace también. Ah, bien. Y vamos a compartir esa versión, con eso nos vamos, Tony. Qué bien. Ahí empieza de a poquito, sí, ahí empieza. Déjalo nomás, mientras nos despedimos. Entonces, Tony, será hasta la próxima semana. Juli, gracias por el streaming.
Ha sido un gustazo, como siempre. Muy ricos los asados también de Juli, pero eso es otra historia. Ese es otro tema. No lo puede afirmar acá. No, yo ya comí uno hecho por usted. No, pero ese no era el mejor es el que está por venir. No lo sé. Ah, es verdad, es verdad. Será hasta la próxima semana. Nos vemos.